Buenas noches. Antes de entrar a este salón tan bonito, alguien se acercó a felicitar a Purificación Carpinteiro por 3 razones: por guapa, lo cual es evidente, por inteligente, que también lo es, y por valiente. Entonces, para mí es un gusto, es un orgullo, es un honor estar acompañándola hoy en la presentación de este libro, en el que dejó, creo que parte de su alma ahí, la regó en esas páginas, porque tenía que decir todo aquello que dice, tenía que defenderse de imputaciones falsas, de calumnias, de una campaña de desprestigio que fue feroz, porque parece, y eso lo dice en su libro, parece que las mujeres de éxito nunca lo son por su talento, sino por razones inconfesables, lo que por supuesto no es el caso. Yo insisto, estamos ante una mujer muy guapa, sí, pero muy inteligente y muy valiente, sabe ir a fondo, sabe ir hasta donde hay que llegar para que las cosas que interesan a los mexicanos queden en su sitio. Y este libro yo me permito recomendarlo antes de arrancarme con las preguntas. Yo me permito recomendarlo porque es una especie de radiografía de cómo funciona el sistema político mexicano o lo que queda de él, cómo hay un conglomerado político empresarial que es el que decide sobre las cosas más importantes y cómo los que deberían representar al Estado se han empeñado en minimizarlo, en restarle fuerza, en ponerse al servicio de los poderes fácticos. Este es el problema, esto lo describe con una gran precisión, con las pruebas en la mano, Purificación Carpinteiro, en este libro que hoy presentamos, El fin de los medios. Yo quiero empezar preguntándole algo a Purificación que no le pone reparos a ninguna pregunta, está muy dispuesta a responder lo que sea. Se llama Purificación Carpinteiro Calderón. Y mi primera pregunta es, ¿hay algún parentesco con Felipe Calderón? No, yo soy orgullosamente Purificación Carpinteiro Calderón, de la buena rama de los Calderón, de allá de Cartagena, Murcia, España. Republicanos españoles venidos a México precisamente después de la Guerra Civil. Tú estuviste cerca, aunque estabas en la empresa privada, cuando la, ¿cómo llamaríamos?, la privatización o desnacionalización de una gran cantidad de empresas públicas en la época de Carlos Salinas de Gortari, y dices algo muy fuerte en este libro, que fue a través de licitaciones poco transparentes, y dices también que esas licitaciones pudieron ser producto de una negociación entre los allegados para el reparto del botín. Sí, se dice pronto, pero esa es una acusación muy fuerte contra los beneficiarios de ese proceso de privatizaciones, ¿no? Yo creo que sería ingenuo de cualquiera tratar de negarlo. Es más, cualquiera que tratara de defender algo que fuera diferente a eso simplemente caería en total descrédito. ¿Qué crédito puede tener alguien en decir que las privatizaciones que se hicieron desde finales del gobierno de la Madrid y durante el gobierno de Salinas de Gortari fueron transparentes? Era obvio que eran negociaciones. Yo siempre tengo esta imagen y de verdad la tengo porque en ese tiempo a mí me tocó la oportunidad de participar o estar trabajando para una empresa que le llaman de banca de inversión, ingeniería financiera. La empresa se dedicaba a representar y asesorar a clientes que estaban interesados en comprar empresas como parte de estas licitaciones. Específicamente recuerdo 2. La privatización de compañía minera Cananea, que como tú sabes, Cananea, bueno, pues al final de cuentas tiene una tradición histórica revolucionaria. Y también estábamos hablando de uno de los bancos, ¿no? Pero recuerdo que en el caso de Compañía Minera de Cananea, nosotros nos tocó representar a Grupo ICA. Y bueno, siendo Grupo ICA, pensábamos que era, bueno, que se tenía una buena oportunidad de hacer una buena propuesta para la licitación.
Recuerdo que en ese momento inclusive se contrató como parte de los abogados laboralistas, porque pues sabemos que el sindicato de Compañía Minera Cananea es históricamente y en ese momento uno de los sindicatos más importantes, más fuertes, más tradicionales de México, y pensamos que la licitación tenía que tomar en consideración precisamente esta participación de los trabajadores de Compañía Minera de Cananea. Contratamos al doctor Néstor de Buen, y lo contratamos porque queríamos, desde el punto de vista de la gente que estaba participando en la licitación, hacer una propuesta para que los trabajadores, los empleados de Compañía Minera de Cananea, tuvieran una participación accionaria como parte de la privatización. Hay que decir que Néstor de Buen es un abogado laboralista muy prestigiado. Es muy prestigiado. Digo, él también es republicano, es español, venido a México. Siempre ha sido un abogado laboralista que defiende la clase trabajadora, y por eso es que nosotros inclusive contratamos a Néstor pensando que lo que teníamos que armar era una propuesta para que se incluyera a los trabajadores. La cuestión es que, bueno, yo puedo contar muchas anécdotas de esto y de muchas otras cosas, pero sí me acuerdo muy bien de que en alguna ocasión en la oficina del secretario de Hacienda, cuando nosotros estábamos hablando precisamente de la propuesta que nosotros estábamos pensando hacer, tratando de convencer al secretario de Hacienda que no fuera una propuesta solamente en base a quién pagaba más, sino a quién iba a beneficiar más o cómo iba a beneficiar más a la nación, el entonces secretario de Hacienda, recordarán, Pedro Asten, en ese momento dijo, no señores, esto va a ser simplemente el que pague más. Y entonces le pregunté yo, bueno, sabemos que el que paga más siempre es el que va a quedarse con monopolio, entonces las cartas están marcadas, es obvio que Germán Larrea tendrá la oportunidad de pagar más por la empresa, porque pues, ¿quién puede pagar más que el que va a tener el monopolio del mineral del cobre? Y dice, si ya lo saben, entonces ¿para qué participan? ¿Quién se quedó Compañía Minera de Cananea? Germán Larrea. Germán Larrea. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Cinismo? Cinismo, pero además déjame decirte… En mi pueblo le dicen escasez de progenitora. Pero déjame decirte, fíjate que cuando hubo el accidente pasta de conchos, me tocó escuchar una entrevista que le hicieron en el radio. De verdad que no sabes cómo la he buscado en internet, pero pues yo creo que en esas épocas todavía no estaba muy de moda esto de meter las entrevistas en internet, era en radio, y estaban entrevistando a Germán Larrea, y le dijo el locutor, bueno, señor Larrea, pero es que me dicen que usted, bueno, tiene un monopolio en el mineral de cobre, y le contestó Larrea, señor, ¿que usted no se ha dado cuenta? En México todo multimillonario que se respete tiene un monopolio. Claro. Entonces digo, yo me quejo porque yo no tengo el mío, ¿no? Ese es el problema. Tienes que juntar algunos millones. A ver, yo digo, ¿dónde está la fila para irse a parar, no? A ver si me toca uno. Pero cuando hablamos de esas privatizaciones medio turbias, pues invariablemente pensamos en Carlos Salinas de Gortari, que tiene lo suyo, pero el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, por ejemplo, tú narras el caso de la intervención de Carlos Slim en Cablevisión, que adquiere el 49% contra la ley, pero además es una operación promovida desde el gobierno federal. ¿Por qué no les platicas a nuestros amigos esa lindura? Bueno, del gobierno de Zedillo, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar, por cierto, él era director general del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios en Banco de México. Cuando yo estaba como jefe de la oficina del departamento legal de este fideicomiso, que se encargaba de la renegociación de la deuda del sector privado, estamos hablando de 1985, es decir, el gobierno de Miguel de la Madrid, y en ese entonces pues el sector privado debía aproximadamente 9.200 millones de dólares, me tocó ir a reestructurar la deuda con él. Curiosamente, después de que hicimos una lista de todas las cosas que supuestamente no podíamos ceder. Entonces, la cuestión es que, bueno, después de haber terminado la negociación, yo era una analista junior ahí perdida hasta atrás, digo, evidentemente lo único que hacía era tomar nota, pero bueno, el abogado en ese entonces, Mark Walker,
nos invitó a todos los que éramos de la delegación de negociación de México a un club muy exclusivo de todos los abogados para celebrar que ya se había cerrado esta negociación de 9.200 millones de dólares a 20 años de reestructura. Y recuerdo que, bueno, pues estando ahí celebrando que se había cerrado la negociación, Ernesto nos preguntó a todos los que estábamos presentes qué calificación le dábamos a la negociación. Obviamente, bueno, pues Mark, el abogado, primero le dijo, no, pues que le daba un 8.5, después siguió Gilberto Calvillo, que después fue director del INEGI, que no, pues que le daba un 7, y así siguieron todos, ¿no? Hasta que, bueno, pues por último ya finalmente, pues yo, que era la más junior, que le dije, no, pues yo pues difícilmente le doy un 4. ¿Cómo 4? Dice Ernesto Zedillo. Le digo, sí, es que así, la verdad, aquí está la lista de lo que dijimos que no íbamos a ceder y dime cuál no cedimos. El hecho es de que, y esto seguramente Gilberto Calvillo se va a acordar, íbamos caminando, cruzando Park Avenue, y cuando estábamos en el camellón para cruzar del otro lado de Park Avenue, Zedillo se volteó y me dio un golpe en el estómago del enojo que le dio el que yo le hubiera dicho, y sobre todo enfrente de todos, ¿no?, que habíamos cedido todo lo que dijimos que no íbamos a ceder. Y de hecho puedo decir que en aquella ocasión se había dicho que no íbamos a ceder todo esto porque si lo cedíamos iba a provocar una devaluación, y esa devaluación se provocó en 1987, efectivamente, por la salida de divisas derivada de esta negociación. Pero la misma historia repitió Zedillo una vez que se hizo presidente. Y quiero decirte que todo el mundo, porque además no podemos quitarle el mérito a Ernesto Zedillo, porque la verdad es que si yo tuviera un canal de televisión lo contrataba de director general. ¿Por qué? Pues oye, nada más la campaña mediática que hizo contra Salinas de Gortari. Feroz, ¿no? Es increíble cómo es que nos hizo, o sea, nos pasó la píldora, nos las tragamos, y ahí hasta mascaritas de Salinas de Gortari estaban allá vendiendo en las esquinas. Tú dices en el libro, por lo menos lo sugieres, que esas máscaras de salinitas fue idea fabricarlas de alguien que estaba en el gobierno de Zedillo. Pero por supuesto, aquí al final de cuentas, y esto es, era lógico, había una gran batalla al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque Zedillo quería que devaluara, como tradicionalmente hacían todos los presidentes mexicanos. Zedillo quería que devaluara y Salinas dijo, no voy a devaluar. Un día le preguntaron a Pedro Aspe, por cierto, después dice, no, pues es que dicen que esta crisis que vino, ¿no?, a finales del 94, la famosa crisis del efecto tequila del 95, fue porque ustedes tenían la economía hilvanada, ¿no?, con alfileres, la dejaron, ¿no?, prendida con alfileres. Y dice, bueno, ¿y para qué se los quitan, no? La verdad es que una de las cosas que Ernesto Zedillo no puede alegar es que él no sabía hacer una devaluación. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto él como yo, como muchos otros, veníamos de Banco de México y lo primero que nos enseñaban era cómo no hacer una devaluación. Y Ernesto Zedillo, a través de Jaime Serrapuche, que por cierto, bueno, desafortunadamente Jaime Serrapuche le tocó hacerle ahora sí que de chivo expiatorio, hizo todo lo que se tenía que hacer para que hubiera una devaluación, que se le salió de las manos. Para que fuera catastrófica, ¿no? Para que fuera catastrófica, pero esto le sirvió en dos bandas. Uno, ayudó efectivamente a echarle la culpa a Salinas de Gortari de todo lo que había sucedido y en convertirlo en el chupacabras. Bueno, con solo decirle, bueno, no nos inventaron hasta una medium que fue a recoger los huesos de Raúl Salinas, perdón, no era de Salinas, era de quién, de Rocha, ¿no?, del diputado aquel que había matado, que supuestamente que no aparece. Nos inventaron de todo y todos nos los tragamos. La telenovela que nos armó Ernesto Zedillo, y nosotros nos las tragamos enterita, sin darnos cuenta que con esta devaluación que provocó Zedillo lo que hizo fue ponernos en las manos del gobierno americano. Se recordarán que Bill Clinton en ese entonces hizo una operación de salvación así brutal, pero que a cambio pues obtuvo Estados Unidos una serie de prerrogativas inmensas. Entre ellas, por cierto, les recomendaría que buscaran en internet a la Isla Bermeja. La Isla Bermeja
Ya nos la desaparecieron. Nos las desaparecieron, que está en la cartografía desde la época de la colonia y que seguía siendo parte del territorio nacional hasta hace aproximadamente 15 años. En el Golfo de México. En el Golfo de México, de repente, con Zedillo, desapareció. Lo que significa la implicación de la desaparición de la Isla Bermeja es la siguiente. Como ustedes saben, todos los países, aparte de lo que es la zona exclusiva, la zona marítima exclusiva, que son 20 millas, tenemos la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas más. Si México tuviera la Isla Bermeja, Estados Unidos no tendría derecho a hacer perforaciones de petróleo en el Golfo de México. Pero como no está la Isla Bermeja, entonces Estados Unidos ahorita ya tiene derecho a hacer las perforaciones, que por cierto es lo que le dan supuestamente el derecho a perforar, a hacer las perforaciones profundas, a hacer el efecto sifón, que ha justificado toda esta reforma energética y evidentemente el que ahora se acepte la inversión extranjera y en el mercado de la energía, ¿no? Yo te preguntaba de la intervención de Carlos Slim en Cablevisión. Cablevisión es una empresa de Televisa, porque el título de concesión de Teléfonos de México que se le adjudicó a Slim prohibía que él interviniera en la televisión. Incluso hoy se alega precisamente esta disposición que está en el título de concesión de Telmex para no permitirle la entrada a Slim a la televisión. Pero entonces sí lo dejaron, no solo lo dejaron comprar ese 49% de las acciones de Cablevisión, sino que lo promovió el gobierno de Zedillo. Claro que sí, digo, el punto que tú haces es un punto muy relevante, que creo que ha pasado desapercibido por la inmensa mayoría. Con la crisis de 1995, después de la devaluación, Televisa entró en un proceso terrible porque estaba sumamente endeudada en moneda extranjera. Entonces, la devaluación propiciada, provocada, desilvanada, como lo quieran hacer, decir, etcétera, con el gobierno de Zedillo, Televisa quedó sumamente endeudada. Y la situación por la que estaba atravesando Televisa era una situación de crisis. El tigre Azcárraga ya estaba muy mal de salud, estaba próximo ya a morir, y entonces Zedillo le pidió a Carlos Slim que apoyara a su buen y gran amigo, el tigre Azcárraga, comprándole por $211 millones la empresa, el 49% de la empresa Cablevisión, para lo cual entonces le pidió Ernesto Zedillo al entonces subsecretario de Comunicaciones que es Carlos Casasus, pero en ese entonces estaba de subsecretario. Carlos Casasus interpretó que la prohibición que estaba en el título de concesión de Teléfonos de México era para participar en el mercado de la televisión abierta, no en el de la televisión de paga, y por lo tanto la participación o la compra del 49% de Cablevisión por Carlos Slim era legítima. Sí, pero eso no se especifica en el título de concesión. No, dice lo más interesante es que no puede tener intervención en la televisión. No, pero lo más interesante es que entonces sí le dejaron entrar, entonces sí, pero ahorita no le dejan entrar. Ajá. O sea, a lo que le dejaron entrar en 1995, hoy le dicen que no. Oye, entonces hasta los muy millonetas también están expuestos a los abusos del poder, ¿o cómo anda el asunto? Bueno, todo depende, cuál es tu rating televisivo. Si tú quieres tener mucho rating, tú dile que no a Carlos Slim. Ah, bueno. Y que sí a Televisa. Ajá. Y vas a aparecer en todas las pantallas. Es más, mira, entre más pro Televisa seas, más del canal de las estrellas serás. Y es más, te voy a hacer una apuesta. Vamos a ver todos los que participan en alguno de los canales de televisión de Televisa, incluyendo Foro TV, ¿cuántos se atreven a escribir o en su vida han escrito algo en contra de Televisa? Yo te reto a que me muestres uno solo que haya dicho algo en contra de Televisa. Bueno, yo recuerdo que alguna vez Aguilar Camín escribía contra Televisa, pero parece que ya no. Yo creo que ya lo convencieron de las bondades de la televisión mercantil, ¿no? Y hay otros personajes por ahí que... Pero Aguilar Camín no era el que escribía, ¿no era el que estaba con Salinas? Ese que luego cayó ahí con Salinas. Ah, ya. Oye, pero hubo algo más en esta... insisto en esto de Televisa porque me parece
que nos explica muchas cosas. Cuando Azcárraga, a la muerte de Azcárraga mismo, dices tú, Zedillo forzó la entrega del control del grupo a Azcárraga-Llán. Así es. Hicieron una modificación del acta constitutiva. Yo lo afirmo, o sea, lo que sucedió, y esto se lo pueden contar tanto el Güero Burillo como Miguel Alemán. Que son a los que dejaron fuera. Sí, efectivamente, en ese entonces, digo, de hecho, el Tigre Azcárraga no quería que Televisa quedara en manos de su hijo. Y de hecho, se estaba inclinando por darle la dirección general de Televisa al Güero Burillo. Sin embargo, Zedillo, y esto tenemos que entenderlo en toda una elucubración que yo hago, y aquí sí hablo de una teoría de la conspiración, me lo estoy imaginando porque, pues obviamente, digo, seguramente a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos a lo mejor se van a enterar de qué fue lo que sucedió. Yo lo único que puedo es teorizar. A mí me parece, digo, lo que me queda, no tengo la menor duda, es que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas cimbró el Estado. Por primera vez los mexicanos, que nunca pensamos, nunca ni siquiera nos imaginamos que fuese posible que nos gobernara alguien que no fuera el PRI, nos dimos cuenta que éramos lo suficientes como para sacarlos del poder. Pero ¿tú te imaginas que el PRI también se dio cuenta de eso? Pues sí, y los poderes fácticos con Televisa a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De repente, mira, bajita la mano, todos aquellos que dicen, no ganó. Entonces, si no ganó, entonces, ¿por qué tiró en el sistema? ¿No? Porque en 88, como venían los votos, le daban el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la República. Eso pensamos muchos, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues obviamente Salinas de Gortari entra con toda esta, esta cuestión de ilegitimidad que lo rodeaba, pero sin embargo llega al poder porque el PAN, en este caso específicamente Diego Fernández de Ceballos, le da el reconocimiento como presidente electo a Salinas de Gortari, que negociaron a cambio. Todo mundo sabe, porque además esto es del conocimiento generalizado, que lo que el PAN negoció a cambio es que las elecciones de 1990 de Baja California las iba a ganar el primer gobernador de la oposición. ¿De qué partido? Del PAN. Del PAN, y así fue como llegó Rufo. ¿Y qué sucedió? Fíjate nada más, se los pongo yo a aquellos que se recuerden, 1994, las elecciones, después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Luis Donaldo, después el asesinato del diputado, que después Rocha anduvieron buscando los huesitos allá en el Rancho del Encanto, ¿no? Con la paca, la medium esta, que estaba buscando ahí los huesos en la paca. Bueno, después de todo esto, sacan a Ernesto Zedillo, como de la chistera del conejo, y lo enfrentan a un debate en donde Diego Fernández de Ceballos los hizo pinole a él y a la Bastida. ¿Sí o no? Sí, claro. Se acordarán aquel debate en donde le decían, no, la Bastida fue el anterior, ¿no? La Bastida fue el siguiente, perdón. La Bastida fue en 2000. En 2000, sí. Entonces, Ceballos lo hizo, a Zedillo lo dejó, pero aniquilado. ¿Se acuerdan que Diego Fernández de Ceballos los acabó? En 1994. Zedillo era el tonto de la familia, ¿no? Bueno, el caso es Luego que... salió muy vivo, pero... No, pero es que si ustedes se acuerdan, aquel debate lo dejó, pero atontado al pobre de Zedillo. O sea, todo el mundo dijo, ahora sí hay que votar por Diego. ¿Qué pasó con Diego? Se enfermó, ¿no? Desapareció. Se enfermó. ¿Quién sabe qué pasó? 2 semanas, creo, desapareció de la campaña. Desapareció de la campaña y ya no hubo más campaña. Qué raro, ¿no? Fíjense nada más. Bueno, pues mira, mi apuesta es lo siguiente. Es muy sencillo. Zedillo se acercó, le dijo a Fernández de Ceballos, oye, ¿sabes qué? México todavía no estamos preparados. ¿Sabes qué? El PRI
todavía no está preparado para efectivamente ceder el poder. Tú déjame 6 años y yo te lo preparo, ¿eh? Pero no solo, escoge al primer tonto que se te ocurra y te juro que lo hago candidato y presidente de la República. Y escogió a Fox, ¿no? Y escogió a Fox. Ay, Y por eso es que tuvimos a Fox, ¿no? Digo, así Oye, pero tú neta, dices o sea, algo- imagínate bien rancherote con sus botas, bien dicharachero, tal como nos gusta a todos, ¿no? Pues si lo que queríamos era un güey. Y bien carismático en la televisión y que anduviera dicharachero. Nosotros ya nos habíamos cansado esto de los presidentes muy serios y formales aquí, señores y señoras. Un placer para mí estar con ellos. Entonces se trajeron a Fox. Y luego llega la patanería esta. No, pero para colmo de males, dime una cosa. ¿Alguien se acuerda alguna vez, algún candidato de la oposición que haya estado en las pantallas de televisión? Excepto Fox, me refiero, ¿eh? Digo, antes de Fox. Hay que recordar, por ejemplo, las tomas, eso se publicó repetidamente, que las tomas de Cuauhtémoc Cárdenas durante su campaña eran siempre de manera que no se viera que había gente, oscuro, difuso, en fin, de ninguna manera pues permitían que se viera bien el Ningún candidato. candidato aparecía, pero ni por casualidad en la televisión. ¿Para qué, no? Si iba a ganar Y el del sin PRI. embargo, y esto es una cuestión de que es solo cuestión de medir los ratings, y estaba yo tratando de obtener todo lo que fue la programación, la pauta. Desafortunadamente no soy el IFE y no me la quisieron dar, y como no son del gobierno todavía, o más bien el gobierno es de ellos, ¿no? Claro, No claro. me quisieron dar. Pero el hecho es de que en todos los noticieros aparecía Fox por primera vez en nuestra historia, y ahí estaba Fox con sus botas y las lavadoras de 2 patas. Un fenómeno mediático, decían. No, hombre, pues claro que, ¿cómo no va a ser fenómeno? era- Todo el mundo le ¿Que aplaudió. era medio inteligente o medio No, tonto? no. Y ¿sabes qué? Lo peor es que se creyó la historia. Fox, me refiero. Sí. Bueno, yo no sé si se la creyó él o se la creyó Martita. Bueno, él le pagó con mucha generosidad a la televisión mercantil Todo. por los favores. No, le dio todo. Es más, Tú haces una lista en el libro que me encanta. ¿Cómo le pagó Fox a las televisoras? Suprimiendo el impuesto de 12.5% del tiempo de transmisión. así es. Les pagó con la renovación gratuita de concesiones de televisión hasta 2021. Les pagó con el otorgamiento de un canal digital por cada canal analógico concesionado. También gratuitamente. Les pagó con la postergación de la digitalización de la televisión hasta 2021. Y le seguimos, porque son No, unas cosas. les pagó, le impidió a Teléfonos de México entrar a competir con ellos en televisión de paga. Poco Y faltó para les que- dio el permiso para entrar a comprar otras empresas de televisión de paga y sacó, fue cuando, ¿se acuerdan de una televisión, digo, un competidor de televisión satelital que se llamaba DirecTV? ¿Se acuerdan de DirecTV? Bueno, ¿saben por qué quebró? Porque Televisa les negó el derecho a transmitir el Canal 2. Entonces, como todos queríamos ver el Canal 2, el canal de las estrellas, quebró. Y entonces se quedó solamente, quebró la empresa y entonces Televisa rescató la empresa. Hay un Y se punto, convirtió en Sky. hay un punto de tu alegato que a mí me gustaría que expusieras más ampliamente, porque ahí tengo mis dudas. Señalas que le han dado todo a la televisión y que ahora la televisión controla a los que tienen el poder, o que es la televisión la que tiene el poder, o las empresas televisoras más precisamente, y no los señores que tienen la banda presidencial, ¿no? Mira, Pero yo creo que los poderes fácticos no pueden superar al poder del Estado. El asunto es que el poder del Estado no lo usan para domeñar a los poderes fácticos, ¿no? o sea que tú crees en los Reyes Magos. Yo creo que este país merece un gobierno capaz de enfrentarse a los poderes fácticos. Es así. Bueno. Yo no solamente creo eso, yo he apostado el pellejo por ello. Eso lo estaba yo dejando para el final, porque ahí sí. No, ¿tú sabes cuál es la diferencia
en unos huevos revueltos con jamón entre la gallina y el cerdo. La gallina contribuye con los huevos, pero el cerdo ha puesto el pellejo en el asunto, ¿no? Pues yo como cerdo, ahí soy el jamoncito de los huevos batidos. Y la verdad es que sí. Y no se los estoy diciendo teóricamente, bueno, es un reconocimiento inclusive por el actual gobierno. Ustedes se recordarán que al principio del sexenio, es decir, es más, tomó posesión Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre y el 2 de diciembre se firmó lo que se llamó el Pacto por México, este acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas. El tercer párrafo del Pacto por México dice lo siguiente, y fue para mí, bueno, un reconocimiento, porque lo primero que hay que hacer es, cuando hay un elefante en medio de una sala, es decir, hay un elefante, güey, no le des la vuelta, ¿no? Bueno, lo primero que dice el Pacto por México en ese tercer párrafo es: reconocemos que existen poderes que por la vía económica o por otras vías han alcanzado a ser más poderosos que el propio Estado y que por tanto, si no nos unimos, no vamos a poder controlar. Que estos poderes fácticos nos han impedido llevar a cabo las reformas imprescindibles para que México progrese. Y que esos poderes no pueden, y que el Estado no puede estar sometido a esos poderes, sino esos poderes tendrán que estar sometidos al Estado. Y eso es lo que dice el Pacto por México, y los invito a todos a leerlo. Pero es un reconocimiento desde, y me estoy hablando de, vamos, de un gobierno surgido precisamente de los poderes mediáticos. Estoy hablando de Peña Nieto, porque pues digo, nadie podrá negar que la pantalla le favoreció. Bueno, desde la novia hasta la esposa le consiguieron, ¿no? Lo fabricaron bien, ¿no? No, pues muy bien. Pero fíjense. Nos ha ido muy mal, pero lo fabricaron bien. Bueno, la verdad, sí, la neta, yo me acuerdo que cuando salió Fox, cuando dejó la presidencia, iba saliendo y dijo: verán y me van a extrañar. Pucha, yo para el 2010 estaba que extrañaba a Fox un chorro. No sabes cuánto lo extrañaba. ¿A Fox? No comes. ¿En 2010? Has perdido el apetito. En 2010 estaba yo, imagínate, víctima de toda la persecución y además con toda la serie de muertos que teníamos, etcétera. Déjame ir poniendo eso al final, porque te quiero preguntar antes otras cosas. Tratas bien, me parece demasiado bien a Carlos Peralta. No tengo objeción, porque por mí puedes tratarlo muy bien. Pero, por ejemplo, lo de los 50 millones que le prestó a Salinas sin recibo, esa no me la trago, pero ni de relajo. ¿Quién sabe qué turbiedades hay en ese negocio, ¿no? ¿Sabes una cosa? Conozco bien a Carlos Peralta. Lo conozco porque él era el accionista mayoritario de Yusacel, empresa para la que yo trabajaba precisamente en 1995, el 95-97, cuando me corrieron de México, ¿no? Y por toda esta cuestión. Y se pueden decir muchas cosas de Carlos Peralta, la verdad. En ese entonces era un tipo pero reventado. Hubiera sido magnífico que me invitara porque esos reventones estaban pero a todo dar. Mira, me acuerdo muy bien, a mí me tocó, fíjate que, porque yo conocí a Carlos Peralta, precisamente yo estaba en este despacho de banca de inversión. Resulta que Carlos Peralta, el papá, Alejo Peralta, tenía una relación muy íntima, muy grande con los cubanos. De hecho, se traía al equipo de béisbol cubano a a entrenar a Pastegé. Y él nunca dejó de comerciar con Cuba pese al bloqueo gringo. Exactamente. Bueno, entonces la cuestión es que resulta que en Cuba estaban licitando, estaban precisamente vendiendo, estaban buscando un inversionista extranjero que entrara con el 50% de la empresa telefónica cubana. Y Carlos Peralta mandó a un ingeniero, un Cerrillo se llamaba, el ingeniero Cerrillo, y los cubanos, ni prestos ni perezosos, le mandaron una cubana, así una mulatota, el ingeniero Cerrillo, que era así, flaquito, así chiquito, y le mandaron un mujerón, ¿no? El ingeniero Cerrillo perdió todo por la mulata, o sea, es decir,
hasta la razón. La mulata lo convenció, digamos. Y resulta que en el acuerdo que firmó Cerrillo a nombre de Carlos Peralta, se comprometió a pagar $1.200 millones por el 50% de la Telefónica cubana, pero además a prestar el aval por 1.200 millones más. La empresa no valía ni 800 millones y el señor ya había pagado 4 veces la empresa. Entonces a nosotros, bueno, a mí que yo acababa de cerrar una transacción ahí con una empresa cementera, Mariel, para Cementos de México, me mandaron a Cuba, porque ya tenía buenas relaciones con los cubanos, a tratar de emparejarle el terreno ahí para tratar de... porque entonces cuando Carlos Peralta se dio cuenta de la tontería del ingeniero Cerrillo, inmediatamente dijo, ¿y ahora qué hago? No, pues le dijimos, pues ya estás pagando 4 veces por la empresa. Pues no, pues yo me echo para atrás, y se echa para atrás. Pero ni les dijo a los cubanos, ¿eh? Los cubanos el 10 de diciembre tenían que recibir su lana, y ahora sí que les dieron las 10 y las 11 y las 12 y las 12 y las 13 y no llegó el dinero. Y entonces Carlos Peralta, pues muy compungido porque sí quería entrarle a la Telefónica, pues contrata este despacho, resulta que ahí me mandan a mí para hacerme supuestamente medio migas del gobierno para apaciguarlos y decir que Peralta no es tan malo, que estaba perdido, que lo que pasa es que la mulata, y ya sabes, todo ese rollo. Y me acuerdo que nos fuimos en avión, y esto no lo debería estar contando, en el avión particular privado de Carlos Peralta. Y bueno, llegamos mi jefe y yo en ese entonces al avión, nos sentamos, y Carlos Peralta llegó como con 4 rubias, king size, ¿no? Así, hasta atrás. ¿Qué les puedo decir? La fiesta estaba, pero a todo dar. Claro, llegamos a Cuba, estaba el vicepresidente, tapete rojo, así. ¿Qué te puedo decir? Y Carlos Peralta venía hasta atrás. Pero durante todo el vuelo nos fue contando. Bueno, no de los 50 millones que le había dado Raúl Salinas, sino de toda la lista de todos los políticos con los cuales tenía inversiones, pero no tenía ningún recibo. Pues, ¿cómo va a tener recibo de inversiones de las que no se puede hablar? Pues sí. Pues ni que fuera tonto. Oye, a ver, pero sigamos con Carlos Peralta. Cedillo le quita a Yusacell, lo obliga a venderle su parte a la empresa gringa Bell Atlantic. Sí. Y Bell Atlantic se queda con la mayoría de las acciones, pese a que la ley lo prohibía. Correcto. En telecomunicaciones no podía haber, no sé si ya ahora, pero no podía haber mayoría de inversión extranjera. Sí, todo el fideicomiso lo hacen a través de una figura que le llaman las acciones de fideicomiso neutro, etcétera. Lo inventa Javier Lozano Alarcón. Un personaje tan nefasto como Javier Lozano. Javier Lozano. Las acciones neutras. Esas acciones neutras, sí, las inventa. De hecho, es la condición. Es un disfraz, ¿no? Totalmente, digo, era la forma de darle la vuelta a la ley, porque querían como diera lugar, quitarle el control de Grupo Yusacell a Carlos Peralta para que se quedara la gringa con el control. ¿Qué sentido de la legalidad de Ernesto Zedillo, ¿no? Cada uno de sus pasos es verdaderamente un desastre jurídico, ¿no? Pero... Y ahora es representante de varias empresas extranjeras. Me sorprende porque lastimosamente, y te lo puedo confesar hoy, yo que tengo el privilegio de haber sido electa diputada por el Distrito 22 de Iztapalapa, de participar en la Cámara de Diputados, te puedo yo decir, la ley no existe. De plano. O sea, no importa cuántas leyes haya, en la medida en que las leyes no se cumplan, ¿qué más da? Oye, pero a resultas de esta campaña contra Carlos Peralta es que tú acabas en el exilio. Sí, bueno, a resultas de esa campaña, no, es más bien de mi campaña en contra de Telmex. Porque lo que pasa es que acuérdate que Carlos Slim le sirve muy bien a Zedillo. Carlos Slim es el que salva a Televisa de la quiebra. Carlos Slim es el que le prepara a todos los empresarios, ¿te acuerdas de esos pactos para salvar y que los empresarios acogieron a Zedillo para salir adelante de las crisis? Carlos Slim es el que en realidad ayudó. La verdad es que el que hizo fuerte a Zedillo fue Carlos Slim. Oye, pero fue bien correspondido. Tú dices que mientras que Carlos Slim tenía en todo el país el derecho a operar telefonía celular,
las restantes empresas, las de la competencia, tenían que competir por cada zona. Así es. El país fue partido en 9. Entonces el Slim tenía todo el pastel y a los demás les quedaban las migajas. Cuando se privatizó Telmex, se privatizó, evidentemente, Telmex, toda la empresa Telmex de telefonía fija, y en la panza llevaba 9 concesiones para las 9 regiones celulares. Entonces Telcel, que en realidad se llama Radio Móvil Dipsa, que era una subsidiaria en la panza de Telmex, tenía derecho a prestar telefonía celular en todo el país, y todos los otros eran por pedacitos, que la Ciudad de México, que esto, que el otro. Bueno, al final de cuentas, los cargos de roaming vienen de ahí. No habría cargos de roaming si es que no fuera porque hubieran dividieron el país en 9. Oye, pero dices también que el predominio de Telmex se debe en cierta medida a la ineptitud empresarial de los que antes habían sido verdaderos jugadores en el mercado, textualmente lo dices. Yo lo creo con plena convicción. Fíjate que después de que me corren de México, me tengo que ir a Estados Unidos. En Estados Unidos me contrata MCI Communications, que por cierto fue socia al 50% con Banamex de la empresa Avantel. ¿Se acuerdan de Avantel? Todavía anda por ahí, sí. No, ya no, ¿No? Ya la compró Axtel, ya la desapareció. Pero bueno, MCI, que era la segunda mayor empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, estuvo aquí compitiendo. Claro, competir con Telmex es imposible, pero te voy a ser sincero. Por la política de las 4 Ds que tú dices. Claro, la política de los 4 Ds es denegar, ¿no? Denegar, demorar, degradar y depredar. Sí, así es. Y además, quiero decirte que ojalá fuera invención mía. No, se traduce igualito del inglés. Se conoce como una práctica de todos los monopolios. Lo primero es, oye, yo necesito entrar a esa instalación para poder conectarme. No, hasta que llega la autoridad. No, tú dejas que se conecte. Ok. Pues sigue demorar. Entonces, sí, pero cuando no llueva, porque ahorita está lloviendo. No, pero pues es que está por ahí lluvias. Sí, pero bajito, esperemos. Total, ya una vez que ya se conecta, entonces, le bajan el switch. Le suben, le bajan el switch, degradan la calidad y el servicio está de la porquería, y entonces todo el mundo dice, no, yo para qué me cambié con el competidor, mejor me voy con el otro. ¿Por qué? Porque degradan la calidad. Y la otra es después, pues resulta que bajo los precios hasta que se caigan para que el otro quiebre. Y quiebra. Pero además son las 4 Ds de todos los monopolios, y creo que ese es uno de los debates que, por cierto, se van a dar ahora en la Cámara de Diputados y que no podemos perder como mexicanos, que es la Ley de Competencia Económica, los monopolios. Tenemos, fíjense nada más, y es lo que más me molesta, todas las cámaras empresariales con todos los monopolios, porque, mira, tenemos el zar de los huevos. No, de los huevos no. De las gallinas nada más. Es más, no es cierto, ni de las gallinas. Yo siempre digo que hay que, la verdad, la neta, así como que en el gobierno mexicano deberíamos tener puras gallinas porque son las que de verdad ponen huevos. Bueno, hay muchas gallinas, ¿no? Muchas veces en el gobierno, sí. No, yo les hablas de enfrentarse a los intereses de las transnacionales y actúan como gallinas, ¿no? No, las gallinas sí ponen huevos. Pero estos ni eso. Pero la cuestión es, fíjate nada más, tenemos el zar de gallinas, huevos, tenemos el zar del pan, tenemos el zar del cemento, el zar de la harina de maíz, el zar de los bancos, el zar de los ferrocarriles, tenemos el zar. Es más, yo les reto, ¿en dónde no hay monopolios en México? ¿En qué sector de la economía no hay una empresa que es la que parte el pastel? Hasta las tortillas hay. Pero déjenme decirles, la Coparmex, todas las cámaras están ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados haciendo su cabildeo, diciendo que esta ley que se acaba de presentar es una barbaridad, que va a destrozar la industria. Es más, tenemos a Adolfo Oribe del PT, del Partido del Trabajo, defendiendo los monopolios. Ah, qué bueno. Defendiendo los monopolios. Es la izquierda, ¿no? Esa es la izquierda, ¿Cómo estará la derecha? Pero ¿no? carajo, ¿por qué no los tenemos a ustedes? ¿Y dónde están los ciudadanos clamando por la competencia?
Y luego, ¿por qué se quejan de que si está muy caro el huevo y que si está muy cara la tortilla? ¿Por qué no se quejan ustedes, ciudadanos? ¿Y por qué no hacen la misma fuerza y cabildeo que están haciendo la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y todos los que están haciendo toda esa presión allá afuera, en la Cámara de Diputados y en el Senado? Ahí los ves casi con tenderetes dentro de donde está el PAN. Están publicando un desplegado a página completa diario. Todos los días. Diario. ¿Y la ciudadanía? Pero eso sí, pregúntales la telenovela. Pregúntales. Les mandan muchas para que se distraigan, para que no se ocupen de las cosas importantes. Pero luego, entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues yo no hablaría Los de culpas. idiotas diputados que aquí estamos peleándonos a lo necio, para que luego, por cierto, digan genéricamente que todos los diputados son unos ladrones. Ese es el problema, ¿no? Que tenemos una muy mala opinión de nuestros políticos en general. ¿Pero y qué vamos a hacer? Si no tenemos entonces la capacidad de defender a nuestros políticos, que son los únicos que en última instancia se están enfrentando con los poderes fácticos, ¿no nos decías tú que es el Estado por sobre los poderes fácticos? ¿Quién es el Estado? Sino los poderes, sino el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Claro. Entonces, no podemos contradecirnos, no podemos, a pesar de que nos dé rabia, porque de que existe corrupción, sería necio negarlo. Existe en todo el mundo, sí, tampoco es exclusiva de México. No, no es exclusiva mexicana. Oye, pero, a ver, yo vuelvo al asunto de la Cofetel, ¿por qué hay este control de unas empresas en la televisión? Tú dices que Cofetel, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se integró con personas afines sugeridas por las televisoras. Así, de ese tamaño, así de facilito, las empresas dicen quién va a integrar estos organismos y mandan a sus empleados o qué. Cuando digo eso en el libro hablo del 2006, que ese fue otro de los regalitos, que por cierto no fue exclusivo de Fox. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la famosa Ley Televisa. Ajá. Bueno, la Ley Televisa fue una iniciativa de ley para precisamente modificar todo lo que es el entorno. Y qué bueno que recuerdas ahí el papel tan activo que jugó Pablo Gómez en la defensa de la Ley Televisa, que me parece vergonzoso, ¿no? Bueno, te voy a decir cosas más vergonzosas y patéticas y tristes para todos, que lo pongo en mi libro. Antes de que se publicara, o más bien de que se discutiera la Ley Televisa, el Consejo de Televisa, integrado por todos los oligarcas del país, las principales empresas representadas citaron a cada uno de los contendientes a la presidencia de la República, todos, y todos fueron. No se trataba de que los candidatos recibieran a una empresa. Fue una empresa que llamó a todos para que se presentaran los candidatos. Y ahí circuló Calderón, La Bastida, López Obrador. ¿Cuál no, señores? Creo que a Campa no lo invitaron, no perdieron su tiempo. ¿Para qué? No, porque iban a perder tiempo. No, pero el hecho es de que no nos tomemos el pelo, aquí todos fueron. No faltó uno a la cita, pasaron por el tamiz. ¿Saben qué? 30 días después estaba aprobada una ley que le entregó el poder a las televisoras. Una ley en la que precisamente los comisionados que integraban la entonces Comisión de Telecomunicaciones eran representantes que estuvieron cabildeando por esa ley. Entonces, no tenemos más que lo que queremos, lo que nosotros hemos permitido que suceda. Porque al final de cuentas, todos fuimos omisos y todos callamos. Apenas una tercera parte de los senadores que interpusieron una controversia constitucional que lograron que la Suprema Corte de Justicia invalidara varios de los preceptos de esa ley. Pero lo más importante, eso quedó. Bueno, nada más quiero decir que algunos periodistas por lo menos pataleamos. Es verdad. No puedo quejar. No diré que ganamos. Yo creo que, no puedo más que dejar de reconocer a esos senadores y a esos periodistas que dieron la batalla. A ver, ¿cómo te ligas a Felipe Calderón?
No, ¿cómo se liga? Oye, Perdón, se oye muy feo eso. Vámonos. ¿Cómo estableces esa relación política, de amistad, yo no sé, con Felipe Calderón? Mira, Felipe Calderón estudió en la Escuela Libre de Derecho. La Escuela Libre de Derecho no tiene más de 500 estudiantes. Pero eso quiere decir que, digo, por ejemplo, en primer año creo que son 3 grupos. Yo ya no estoy muy al día de cómo está. Son 3 grupos como de, ¿qué te puedo decir? Como de 80 cada uno, ¿no? Entonces ya ahí, digamos, bajita la mano, ya estamos llegando fácil a los 200. Entonces, al final de cuentas, sabemos que, después del primer año, ¡fum!, hay un corte. Se reduce a 2 y de a 40. Entonces ya después de que estás de segundo, tercero, cuarto y quinto año, ya son poquititos los que quedan. Y todos se conocen. Te conoces a los de arriba, a los de abajo, los de un lado, los del otro. Y así yo conocí a Calderón y Calderón me conocía a mí. Yo soy como 2 generaciones arriba, 1 o 2 generaciones arriba de Calderón. Y así es como nos conocimos. Ya se conocían desde entonces, pues. Desde entonces. ¿Y en la campaña de Calderón tú participas? No, de hecho, yo a Calderón lo vuelvo a ver, yo ya estando en Brasil, después de que me había ido al exilio a Estados Unidos, que me mandaron a Brasil, donde estuve trabajando por casi 7 años. Llegó Fox con toda su comitiva, ¿no? Y claro, digo, los brasileños tenían a su mexicanita, ¿no? Entonces me ponían ahí en todos los actos con mexicanitos. Y entonces, pues me llevaron a uno de estos actos, y en ese acto, bueno, pues, digo, los que estaban ahí en el gabinete de Fox, en donde, bueno, a todo el entourage de Fox, que se encontraban, bueno, desde empresarios hasta políticos, ahí en esa visita, bueno, iba Beatriz Paredes por el PRI, Felipe Calderón por el PAN, que estaba el presidente del PAN, iba Carlos Slim, iba Isaac Saba, o sea, todos los que iban también con intereses de invertir en Brasil. O sea, el entourage era grande, ¿no? Y claro, pues yo supongo, esto lo supongo, habrán preguntado, y bueno, ¿y esta qué hace aquí, no? Si no viene con la comitiva. Y pues el gobierno brasileño les tuvo que decir, no, pues es que viene de nuestro lado, es nuestro souvenir mexicano aquí, ¿no? Para que se lleven con él, ¿no? Entonces yo creo que de ahí se enteró Calderón del papel que yo estaba jugando en las telecomunicaciones en Brasil. Y cuando yo regreso, en donde, digo, convencida de que yo quisiera poner mi granito de arena. ¿Pero cuándo te perdonaron la vida, que tú sabías que podías regresar sin problemas? Pues mira, la verdad es que me dijeron que cuando me tuve que ir, que fue durante el gobierno de Zedillo en 1997, sabía que era hasta que terminara el gobierno de Zedillo. Pero la verdad es que una vez que ya haces tu vida, o sea, tienes que irte, tienes que hacer tu vida en otro lugar. Yo estaba en Brasil, estaba muy bien, la verdad es que era vicepresidente de la empresa brasilera de telecomunicaciones, me estaba yendo muy bien, dicen que nadie es profeta en su tierra, yo la verdad es que recibí 2 condecoraciones del gobierno brasileño, estaba haciendo mucho en Brasil, y bueno, pues llegó el momento en donde, bueno, pues me alcanzó el destino, porque de aquel del que estaba huyendo, me cayó en Brasil Carlos Slim comprando Embratel, caray. La empresa para la que yo trabajaba, y en ese momento yo tuve que tomar una decisión entre quedarme en Brasil trabajando para otra empresa o regresar a México, y yo tenía este gusanito, esto de que a todos nos toca, porque trabajar en el sector privado, sin duda, tiene enormes ventajas. Los altos ejecutivos de las empresas transnacionales tienen unos salarios que nadie aquí puede imaginar. Son, digo, estratosféricos. Y que ciertamente, ¿verdad?, para aquellos que el dinero es su objetivo máximo, pues probablemente sea lo mejor. Para mí no lo era. Para mí el dinero no es el motivador, no es lo que me hace sentir bien. Y yo quería contribuir. Yo decía, a mí México me ha dado mucho. Le debo mucho, pero ya no es ni México. Ya mis padres me han dado mucho, la vida me ha dado mucho. Yo creo que tengo que devolver. Algo tengo que dar de regreso de todo esto que he recibido. Y es cuando me entra el gusanito de buscar. Busqué a Calderón, busqué a Beatriz Paredes, busqué a Marcelo Ebrard, y la verdad es que después de esa búsqueda me di cuenta de que, bueno, pues la verdad es que pues no estaba tan fácil, porque con Calderón estaba Lozano, y yo dije, yo con Lozano, pero ni en pintura. ¿No estás vacunada contra la fiebre aftosa? No, y de hecho, se lo dije yo a Calderón, no,
Yo con eso no le juego. No es sino hasta que ya, digamos, está electo Calderón, que me busca a mí y me dice que le proponga un plan para el sector de las comunicaciones. Y a partir de ahí es que empieza la relación nuevamente con Calderón. ¿Pero no veías muy remoto el triunfo de Calderón en esa elección? Yo a Calderón le dije que no iba a votar con él hasta que él no me dijera qué iba a hacer con los monopolios. La verdad es que yo no sabía si iba a ganar o no iba a ganar, ¿eh? No tenía la menor idea, tampoco estaba casada con el hecho de que fuera imprescindible que Calderón ganara. Yo estaba regresando del Brasil, estaba apenas de acomodándome, no sabía bien cómo estaba todo, ¿no? A ver, y entonces Calderón llega a la presidencia y te nombra directora del Servicio Postal Mexicano. ¿Cómo le decían al correo en ese tiempo? Sí, Cepomex, Servicio Postal Mexicano. Servicio Postal Mexicano. Pero no fue así. Uy, fue toda una guerra, porque en realidad Calderón quería nombrarme subsecretaria de Comunicaciones desde que comenzaba su gobierno, pero nombró a Luis Telles como secretario de Comunicaciones. Luis Telles, un priista, como que, ¿qué demonios hace Luis Telles ahí, no? Todo el mundo se lo preguntará y la verdad es que yo creo que esto era una deuda que estaba pagándole a los americanos. O sea, los americanos dijeron, queremos tener a nuestro peón ahí, y pusieron a Telles. Y de alguna manera Telles hizo todo lo posible porque yo no quedara como subsecretaria. Y la mejor forma de hacerlo fue diciéndole a Calderón, bueno, mira, es que en la subsecretaría necesitamos un economista, Purificación es abogada, mejor que se quede con la dirección jurídica de la Secretaría. Y cuando me ofrecieron a mí es la jefatura de la unidad jurídica de la Secretaría de Comunicaciones, que para todos los efectos prácticos es lo mismo, son nombres rimbombantes. Yo le dije a Telles, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando hueso, estoy muy bien en el sector privado, yo quiero contribuir, pero si voy a contribuir va a ser en algo en que yo puedo hacer. Yo en mi vida me he dedicado a las leyes. ¿Por qué no te quería Telles? Pues porque es muy amigo de Javier Lozano, Carlos Ruiz Sacristán y todos los que me corrieron, de Cedillo, o sea, los que me habían mandado al exilio, pues ¿cómo va a querer? La misma pandilla. Pues sí, es lo mismo. Pero hay quien va a visitarte para decirte que no vayas a aceptar si te nombran subsecretaria, ¿no? Exactamente, el que estaba precisamente siendo el candidato del secretario, donde el disque secretario lo manda y el otro como, bueno, un buen peón va y obedece. Desde ahí es un poco notorio cómo es que se comportan los subsecretarios, en donde en realidad, ninguna dignidad les queda, ¿no? Es decir, el hecho de ser subsecretario, al final de cuentas, no te debe hacer peón, ¿no? Pues no, uno supondría que no, pero a ver, entonces, ¿cómo llegas al correo, al Servicio Postal Mexicano? Rafael del Villar, que fue precisamente esta persona que quedó en la subsecretaría, que no sabía nada de telecomunicaciones, yo le dije, oye, en lo que quieras te ayudo. Y efectivamente durante varios meses estuve yendo todos los fines de semana a trabajar con él a su casa, y en una de esas me contó que tenían un problema con Correos de México, con Servicio Postal Mexicano, que se habían robado, que habían encontrado una casa allá en la frontera llenas de cartas que se habían robado. Y fue cuando entonces me di cuenta que Cepomex dependía de la subsecretaría a cargo de Rafael del Villar. Yo dije, darle la vuelta a las empresas para que sean eficientes, eso sí sé hacer. Entonces me comuniqué con Calderón y le dije, oye, esto sí lo puedo hacer, nómbrame directora, déjame que te ayude aquí. Y así es como llegué yo a la dirección de Correos de México. ¿Qué, le cambiaste el nombre también? No, yo no le cambié el nombre, le cambió el nombre el que le puso Cepomex. Porque Servicio Postal Mexicano era Correos de México, así se llama desde 1500, ¿eh? Claro, claro. Ya nos andan corriendo. Sí. Nada más quiero decir que posteriormente te nombran subsecretaria, pero curiosamente tú vas a una reunión a Televisa, ni siquiera sabías que te iban a nombrar y Azcárraga Gallán te felicita por tu nombramiento de subsecretaria. Él se enteró antes que tú. Son, cuestiones para que... Mira, al final de cuentas, y lo digo yo en todo el libro,
en la historia de la humanidad hay una simbiosis entre lo que es el poder económico y el poder político. Claro. Es ineludible, es algo con lo que nunca jamás vamos a poder simplemente, que cualquiera que piense que no va a ser así, es un iluso. Estos señores están así con el poder, saben más que cualquiera de los que siquiera tengamos, o sea, ¿de qué estoy hablando? Ellos saben cuál va a ser nuestro futuro, si lo dicen mañana en la televisión, lo que nos digan es cierto, ¿eh? A ver, pero te nombran subsecretaria y ahí empieza una campaña verdaderamente feroz contra ti, horrenda. ¿Sí? Hasta que te destituyen. ¿Cuántos meses estuviste en la subsecretaría? Fueron 5 largos meses. Sí, 5 largos meses, en medio de una campaña tremenda, acusándote de todo, ¿no? Fue esos 5 meses en donde fue terrible, fue verdaderamente muy desgastante, sí te puedo decir, y hay muchos, no muchos, muy pocos de los que estaban conmigo en mi equipo que pueden decirlo, pero a mí, o sea, estaba en mi oficina en donde yo me sentaba a trabajar, estaba todo cubierto de pelo, se me cayó el pelo, todo el pelo, de la enorme presión en la que estaba siendo sometida. Luis Telles bloqueando todas tus iniciativas. Haciendo todo lo que fuera necesario, así fuese atropellar a 22,000 familias que dependían, por ejemplo, del correo, Servicio Postal Mexicano, deshaciendo todo, en una mezquindad digna apenas de Luis Telles. ¿Y cuándo se dan a conocer estas llamadas de Luis Telles, estas llamadas comprometedoras de las que te acusaron a ti sin pruebas? Fíjate que aquí, qué bueno que me das esta oportunidad, porque si tú te recuerdas, hay 2 momentos. Uno es, y la verdad es que las coincidencias no existen. Hay una primera grabación que sale al aire, que la saca Carmen Aristegui en su noticiero, se recordarán, en donde precisamente sale la voz de Luis Telles diciendo que Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. ¿Cómo usted? Él era de la pandilla, así que algo debe saber, ¿no? Bueno, en la tarde salió diciendo mea culpa, no, yo soy un idiota, estaba bebido, o sea, dijo de todo, ¿no? Nada más que al día siguiente, en la mañana, Reporte Índigo saca unas grabaciones, ahí sí, en relación con el trabajo, y esas grabaciones que saca Reporte Índigo son las grabaciones que yo le había dado a Calderón 20 días antes, en una reunión en donde yo le presenté mi renuncia. ¿Qué estaban haciendo esas grabaciones que yo le había entregado en manos al secretario de Gobernación en esa misma reunión, enfrente de todos, en poder de un medio? Particular, claro. ¿Quién las filtró? ¿Me convenía a mí? Pues ni que fuera yo idiota. Porque todo el mundo te iba a señalar como la que Era obvio que todo el mundo, sí. Digo, si realmente mi intención hubiera sido correr a Luis Telles, pues las hubiera presentado antes de renunciar, ¿no? Si mi intención fuera que Luis Telles saliera de la Secretaría, lo lógico hubiera sido que las hubiera filtrado yo a la prensa para que salieran antes de que yo yo presentara mi renuncia, ¿no? A ver, pero el caso llega hasta los tribunales, te acusan de todo. Es una persecución no solamente desde un punto de vista jurídico, en donde tuve que salir, y por cierto, por acá está mi héroe gladiador, Marco Rascón. ¡Ajá! Que fue el que me sacó a escondidas de la casa, y como buen guerrillero reviviendo sus años mozos, ahí me hizo perdediza para que no me pudieran, porque pues sí, en la casa había te querían encarcelar, dos o tres camionetas de la PGR todo el tiempo persiguiendo, esperando a que yo saliera. No sé, medio tonto el asunto, pero sí estaba el asunto. Y bueno, ¿perdón? Es que era amigo de Blue Demon, sí, es cierto, es que Super Barrio era amigo de Blue Demon. Claro. Por eso es que el sello está aquí. Pero sí, Marco me saca, me salva, me esconde,
y efectivamente después de, mucho debate porque no se sabía por cuál de los delitos me iban a tratar de encarcelar, no pudieron, ni siquiera con el primero. Un tribunal de segunda instancia es el que dice que no hay pruebas contra ti. Exactamente, primero, el juez de primera instancia dice que no. La Procuraduría va y apela a un magistrado. El magistrado le da la orden al juez para librar orden de aprehensión en mi contra, pero es sobre un delito, porque me acusaban de 3: extorsión, grabación o intervención de conversaciones y de divulgación. Los 2 primeros son delitos que no alcanzan derecho a fianza. Eso quiere decir que yo hubiera tenido que defenderme en la cárcel. El otro, que es precisamente el de divulgación de grabaciones, es un delito que, no siendo grave, uno puede defenderse fuera, ¿no? No pudieron consignarme más que por el último, es decir, un delito por el cual yo pude defenderme en libertad y confianza. Demos gracias a Dios porque bien o mal la concejala Superbarrio me decía, tú si tienes que irte a la cárcel vas. Y sí lo iba a hacer. Pero te defendiste bien también en los medios, yo lo recuerdo. Mira, y esto es una cuestión que creo no se esperaban. Dije la verdad. Y creo que la gente no está acostumbrada a escuchar la verdad. Pero lo que suele ocurrir es que los acusados se agachan y prefieren no hacer olas. Tú saliste a defenderte públicamente, ¿no? Bueno, y se lo dije yo a Gómez Montt. Fíjate que en ese momento estaba de Oye, qué triste imagen de Gómez Montt es la que presentas en tu libro, ¿eh? Bueno, con solo decirte que el señor me dijo, yo no creo en esas técnicas, pero si es necesario por la seguridad del Estado, lo haré. Como si la seguridad del Estado fuera a hacerla de tapadera, ¿no? Yo no sabía que yo podía poner en riesgo el Estado, pero bueno, de que me amenazó de muerte, me amenazó, ¿no? Una mujer bella, inteligente y valiente sí es peligrosa, ¿eh?